Muy buenos días. De verdad que qué privilegio y qué alegría poder nuevamente estar aquí este domingo compartiendo la palabra del Señor. Y el tema que vamos a ver, pues le puse por nombre el libro de los recuerdos o libro de las memorias. Y voy a empezar por eso, por explicar qué es un libro y qué son los libros. Si me pueden acompañar, los invito a irnos a Apocalipsis 20, capítulos 11, versículos 11 y 12. Voy a empezar del final de la Biblia, porque es el capítulo penúltimo, y después vamos a regresar y vamos a viajar a través de ella. Por favor, tengan un lápiz, un papel, porque parte de la memoria tiene que ver con que a veces dejamos señales para recordarnos, ¿verdad? A veces nos ponemos un hilito en el dedo para recordar que tengo un compromiso. Y ahora más modernamente pues tenemos las tablets donde tenemos nuestros calendarios y agendamos nuestras citas o agendamos nuestros compromisos y lo que tenemos que hacer. Igual, pero también tenemos momentos en que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Y evitando eso es que manejamos también agendas. Entonces vamos a irnos al final de la Biblia y tengan su lápiz y su papel para anotar lo importante, por favor. En el capítulo 20, versículo 11 y 12, ubicándonos, esto ya va a ser cuando sea el final, ya pasaron los 1000 años del reinado de Jesucristo y entonces viene el juicio final, el juicio del trono blanco, el juicio del Padre, sentado él en su trono junto con Jesucristo. Y entonces lo que dice el versículo 11, y vi un gran trono. Recuérdense que aquí quien está viendo esto es el apóstol Juan, que Dios le trajo una revelación, Dios le abrió los ojos para ver grandes y maravillosas cosas. Y entonces dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y aquí por favor subraye, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Libros y libro. Por favor, subraye eso, porque parte de este tema va a hablar de esto, porque es interesante cómo la palabra Dios nos da señales, nos explica cosas que están escondidas, pero Él quiere revelárnoslas. Primero quiero decirles que la palabra libro a través de la Escritura tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, en Génesis 5:1, lo que empieza es que la palabra libro aparece como un escrito de algo que ha ocurrido. Ahí empieza la genealogía de Adán. Pero también vemos en otro lado, como es en Esdras 6:2, que un libro es una acumulación de datos en un rollo para tomar decisiones. Ustedes después van a ir a esas citas que yo les estoy diciendo, no las vamos a leer todas, pero en Esdras 6:2, ahí también está este registro que era una acumulación de datos a los que el rey acude, quien acude es el rey Darío, para tomar decisiones, porque hay alguien que le está diciendo y le dicen que traiga los libros que fueron escritos y entonces él los lee y ahí está escrito que el rey Ciro, que había estado antes que él, ha dado un decreto de que se regrese a reconstruir Jerusalén. Esto lo pueden ustedes leer después tranquilamente en casa. Esdras 6:2. Pero también un libro es un registro, una escritura o un edicto. En eso lo vemos en Ezequiel 13:9. Anótelo, Ezequiel 13:9. Y la palabra aquí que me interesa es edicto, porque el que está ahí en este texto de Ezequiel 13:9 es Dios mismo que está hablando contra los profetas mentirosos y contra aquellos que no han guardado su palabra y que no la han enseñado correctamente. Y entonces Dios dice, escriban porque
miren, los voy a quitar, ustedes no van a estar ni en el registro de Israel. O sea, es Dios el que da una sentencia, una declaración. Y también en Mateo 1:1 vemos esto que es donde empieza la genealogía de Jesús, es un libro donde se anotan los recuerdos del pasado. Amén. En Esdras 4:5 aparece la palabra libros, con S, plural, y libros. Y ahí es interesante porque esta cita de Esdras 4:15 es un momento cuando ya han regresado los que habían sido exilados a Babilonia a Jerusalén para reconstruirla, pero se encontraron con muchos enemigos ahí, y entonces los enemigos son los que llegan con el rey y le dicen: mire, rey, busquen los registros y va a enterarse usted que esta ciudad es una ciudad rebelde, mejor no deje que la reconstruyan, porque estos que la van a reconstruir después no le van a pagar impuestos a usted va a ser ofendido si la reconstruye. Entonces ahí vemos que incluso los recuerdos pueden ser usados por enemigos que quieren atacar a aquellos que son de Dios, quieren destruir, quieren provocar destrucción. Pero también hay una cita muy interesante en relación a los libros, y es el libro de Crónicas. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 29, hay un recordatorio de los hechos de Salomón. Y me interesó mucho porque en la Strong, en la concordancia Strong, dice que aquí la palabra libros está escrito como un acta, un acuerdo y una acusación o tratado. Es un detalle de la vida de Salomón, que empezó bien, pero terminó mal. Miren qué tremendo. O sea, empezamos esta charla, esta prédica, este tema de la memoria, hablando de lo que es un libro, porque como les leí en Apocalipsis, cuando todo acabe delante del trono, van a ser abiertos los libros, pero también va a ser abierto el libro de la vida. Y ahí en Apocalipsis 20 hay un punto importantísimo, porque en el versículo 12, lo que vio Juan fue a los muertos. Ahí no habían vivos. Los que estaban siendo juzgados no eran los vivos, eran los muertos. Fíjense, qué detalle tan interesante. Lo que vio Juan fue todos aquellos que en su tiempo, en su oportunidad, no reconocieron al dador de la vida, al único que es la vida, que es el Señor Jesucristo. Amén. El camino dado para volver a la casa del Padre. Gloria a Dios. Amén. ¿Quieres compartir algo? No, te veo emocionado. No, está bonito, sigue adelante, Carla. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ya les dije que es libro o libros y les di algunas citas, espero que las tengan anotadas para ustedes leerlas en tranquilidad y poder meditar en ellas. Ahora vamos a entrar un poquito a ver qué significa la palabra memoria o recordar, porque actualmente usted puede ir a un libro de psicología, y yo sé que hay varias psicólogas muy inteligentes y muy bien preparadas dentro de la congregación, y ellas tendrán esa definición en psicología de esa facultad de la mente que es la memoria y cómo se forma, etcétera. Pero en la Biblia también la palabra memoria es muy importante, y esta palabra memoria tiene su raíz en la palabra sacar. La palabra sacar está formada en el hebreo por 3 letras, solamente 3 letras, ¿verdad? Aunque nosotros la pronunciamos sacar. ¿Y qué significa? Bueno, cuando nos vamos a la concordancia Strong encontramos varias significaciones para esta palabra. Y aparece más o menos unas 250 veces a lo largo de la Biblia. Algunos estudiosos dicen que en el Antiguo Testamento aparece 169 veces. Si a usted tiene interés, váyase a contarlas a ver si es cierto y ahí me cuenta. Oye, pero en el Antiguo Testamento, qué importante que aparezca tantas veces. ¿Y qué significado tiene esto en hebreo, esta palabra? Una de las significaciones es que significa propiamente marcar
O sea, la palabra sacar significa marcar, como cuando un cincel deja escrito sobre una piedra o sobre el mármol una inscripción, una figura. Eso es una de las connotaciones, pero también otra connotación que aparece aquí en el Strong es recordar o mencionar algo, pero también, miren qué interesante, está conectado con la palabra ser varón, ser hombre o un macho. Dice, acordarse, conmemorar, ser un cronista, dar cuentas, hacer memoria, traer del pasado al presente situaciones. Pero me interesó mucho que esta connotación nos quede. Está conectado con el ser humano y muy particularmente con el varón, para marcar en su corazón algo, para marcar y dejar huella. También es interesante que la palabra sacar, que aparece, como recordé, ya les dije, con la palabra masculino o macho, también hay una conexión con la palabra femenino. Y fíjense que esa palabra femenino en la Biblia, porque dije yo, bueno, si estoy hablando del hombre, voy a hablar de la mujer. La mujer tiene una connotación no del pasado, sino una connotación hacia el futuro, porque la mujer es quien Dios puso para abrir su matriz, para traer vida, para que hayan generaciones futuras. El hombre pone la semilla, el hombre marca, y a través de esa semilla que la mujer recibe, la mujer abre su matriz y es a través de la mujer que se prolonga la vida. Amén. Miren qué preciosa figura. Esta lo encontré en una definición de un sabio hebreo, pero realmente me pareció no solo hermosa, me pareció tan verdadera, porque así es como la palabra lo describe y el Señor nos lo está hoy trayendo de una manera preciosa para nuestro entendimiento. Uno de los problemas de la falta de memoria o ser olvidadizo es que cuando venimos a este mundo, el hombre viene sin memoria. Venimos sin memoria, entramos al mundo, un bebé, y entra sin memoria. Yo me preguntaba esta semana hasta dónde me recuerdo de cuando era yo chiquita, y me fui haciendo muchos recuerdos hasta dónde llegaba, y me recuerdo más o menos a la edad de 4 o 5 años, y de allí para atrás realmente no tengo memoria, no me acuerdo de nada. Es probable que cuando un bebé nace, porque uno, mire, yo tuve una experiencia de ver a un bebé en un momento dado, recién nacido, viendo hacia arriba como que estaba viendo a alguien con los ojos perfectamente abiertos, tenía no más de un día de nacido, y ese bebé estaba sonriéndose, y no solo era una sonrisa, eran carcajadas, pero como con la mirada puesta en alguien, me impresionó. Yo no puedo dar una certeza de que ese bebé ahí estaba viendo a alguien, pero en mi corazón me dice que sí, que ahí estaba el Señor con él y él le conocía. Pero conforme pasa el tiempo, dejamos ese recuerdo. También recordé a través de esto que hay una cita en Isaías que habla y que dice: mirad a la roca de la cual fuiste cortado. ¿Te acuerdas, Ángel? Isaías 51:1. ¿Y por qué es para ti tan importante esa cita y cómo la has descrito y nos la has hecho sentir a nosotros? La palabra de Dios trae una memoria a nosotros que nosotros no tenemos presente. Cuando la palabra nos pone como Isaías 51:1 que fuimos cortados de una cantera, aunque está hablando de Abraham en ese momento y de su genealogía, realmente está hablando a antes de. Quiere decir, nosotros estábamos en la mente de Dios. El pecado dio un golpe a nuestra cabeza y nos quitó la memoria de dónde venimos. La palabra de Dios, al leerla, nos está trayendo trozos de un pasado que no tenemos presente, pero que es real. Nosotros existíamos antes de,
en la mente de Dios y por amor de Él fuimos traídos. El pecado fue un golpe, nos provocó una amnesia temporal hasta que otro golpe, el golpe de la verdad de Cristo, y Cristo en nosotros nos está trayendo por medio del Espíritu Santo toda una memoria gloriosa. Somos de Dios por creación. Amén. Y somos de Él por redención. Amén. Amén. Y esto es terriblemente importante o tremendamente importante, más bien es tremenda la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos memoria de dónde venimos, quién es nuestro antepasado, cómo fue nuestra creación, o si venimos de un mono, como dicen algunos, tenemos una confusión terrible dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y no saber quién es no tener una identidad. Amén. La memoria está estrechamente relacionada con quién soy yo, esa identidad. Y cuando un hombre no lo sabe ni quién es, ni de dónde viene, y tampoco a dónde se proyecta y por qué es que vive, existe, entonces no sabe su propósito, no tiene conciencia del propósito. Por eso es que la memoria es importantísima para nosotros, no cualquier memoria, pero sí la memoria de quién somos, de dónde venimos y sobre todo, cuál es el propósito y los planes eternos de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, el pasado no lo podemos cambiar. El pasado para nosotros ya es imposible de modificarlo. Pero cuando conocemos nuestro pasado y esclarecemos nuestro presente, y sobre todo cuando conocemos la verdad de Dios, vemos que Dios no es un Dios de improvisación, sino que Dios es un Dios que verdaderamente tiene, como dice su palabra, hasta el último pelo de tu cabeza contado. Él es el Dios que no duerme, dice su palabra. Un Dios que no cabecea como nosotros cuando ya estamos a las 10 de la noche y perdemos la mirada de la tele a veces. No, nuestro Dios no se cansa, Él no dormitea ni cabecea. Y miren, la Biblia nos relata que Dios tuvo acontecimientos presentes en nosotros y que donde estuvimos, Él y nosotros. Por eso los registros de la Biblia, la palabra de Dios, porque es Dios el que está hablando, es Él el que está diciendo algo, es importante conocerlos. Empieza, por ejemplo, con el registro de la creación. Nos dice de dónde somos y nos dice cómo es que llegamos a la existencia. Ese esclarecimiento, queridos hermanos, que estamos hoy aquí ante esta palabra preciosa, nos trae una alegría tremenda y una conciencia de que yo tengo un valor, que no soy cualquier cosa y que tengo un valor infinito, porque fui hecho con las mismas manos de Dios. Eso es lo que habla la creación, esos capítulos de la creación. Pero no solo habla la creación, inmediatamente Dios sigue describiendo en su palabra lo que sucedió y nos dice que caímos de su presencia y explica con claridad qué fue lo que aconteció para que perdiéramos la memoria. Así es. Pero no solo se queda ahí, Dios viene y a través de la historia de la palabra de Dios nos relata todas nuestras andanzas como seres humanos a través del tiempo y nos dice que en momentos determinados Dios hizo marcas. Ese cincel del que les hablé de la memoria que quedó grabado, Dios hizo pactos con ciertas personas, pero no fue solo para que se quedara en ellos, sino porque a través de esas marcas o huellas que Dios dejó escritas y que dio testimonio a través de la palabra, vienen para nosotros revelaciones tremendas. Por ejemplo, en el pacto adámico, que es el primero, encontramos un punto que es súper, ¿cuál sería la palabra? Que necesitamos conocerlo, necesitamos porque es esencial, esa es la palabra, esencial para nuestra identidad. Y es Génesis 3:15, cuando Dios está dando una sentencia a la serpiente de lo que ha hecho, viene y al mismo tiempo establece una promesa que está escondida dentro de la sentencia dada a la serpiente. Le dice a la serpiente que vendrá uno nacido de mujer que le aplastará la cabeza.
Le aplastará la cabeza, quiere decir que acabará con su poder y con su dominio sobre el hombre, Amén. que acaba de recibirlo del mismo hombre. Miren, eso es importantísimo. Vaya a Génesis 3:15 y por favor lea y medite en esa palabra que Dios le da a la serpiente, pero que es una promesa para nosotros, una promesa de esperanza tremenda. También recordar el pacto con Noé, porque la humanidad empezó el mal, no empezó en la tierra, el mal empezó a trabajar en el Edén y de ahí fuimos arrancados, tuvimos que ser echados fuera para que no nos perdiéramos para siempre y estuviéramos muertos para siempre. Pero el mal va creciendo como una bola y entonces llega un momento en la historia que dice Dios, hasta aquí. Y vemos cómo Dios tiene que poner un punto, pero en ese punto donde marca un juicio, también Dios tiene ya ese plan de salvación y es a través de una figura del arca cómo Dios rescata a aquellos escogidos que oyen la voz de Dios y que hacen lo que Dios les dice. Noé y sus hijos nos hablan también de justicia y Dios y de salvación y de un pacto, de una promesa de Dios para la humanidad. Ya no solo para un hombre, es para todos, que Dios va a recordar ese momento para guardar y no destruir la tierra con agua. Y miren, eso me recordó a mí esto porque acabamos de pasar por unas inundaciones tremendas, pero después de las inundaciones de nuevo sale el sol y vuelve a salir la señal de Dios sobre nosotros, el pacto que le recuerda a Dios, porque Dios también recuerda. Dios también recuerda y nos tiene presentes y no se olvida de lo que Él ha dicho. Y luego tenemos otro pacto. Perdón, tal vez es bueno recordar que Dios hizo pacto consigo mismo. Amén. Y que ese pacto es por amor a su nombre que todavía estamos aquí. Desde antes de la Amén. fundación del Así mundo. es. Ese pacto que por amor a su nombre y a sí mismo tuvo como sacrificio antes de la fundación del mismo al Cordero de Dios. Ahí Amén. fue inmolado el Cordero de Dios, antes ni siquiera que existiera un día de la creación. Amén. Qué tremendo, Ángel, gracias por traerlo. Apocalipsis 13:8 lo dice muy claramente, ¿verdad? Fue inmolado antes de la fundación Amén. del mundo. Por amor a su nombre es que estamos aquí. Por amor a su nombre, su misericordia sigue funcionando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay otros pactos, pero otro importante que solo menciono es el pacto con Abraham. El pacto con Abraham, donde cuando él ya es Abraham, porque le cambia su nombre, le cambia su naturaleza y le da promesas y le dice, voy a hacer esto contigo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren, eso es maravilloso, son las promesas de Dios. Dios está dejando huellas, está dejando con el cincel de su palabra, recuerdos para nosotros, para que no perdamos el camino. Amén. Y quiero mencionarles algo. Hay cosas que yo me encuentro de repente leyendo o algo y encontré algo que me pareció hermoso, algo hermoso, que dice que la historia es una autopista donde es Dios el diseñador, Dios el constructor, Dios el que provee los materiales. Él es el ingeniero en jefe de construcción de esa autopista, la historia. Y no es un sendero cualquiera que como para agarrar y reducir el camino para llegar a algún lugar, dice, como la gente que se va sin brújula. Y ¿saben qué me trajo recuerdo hace un año cuando Ángel y yo nos fuimos a Titlán y de regreso dispusimos regresarnos por el camino que sube para los encuentros? Y como yo no sabía, le dije, métete por aquí, y fue una vuelta de casi 6 horas para llegar a salir a Patsicía. ¿Se recuerdan que predicamos sobre eso al domingo siguiente que regresamos? Me lo trajo el Señor a la memoria. Él no es como yo, que anda confundido por todos lados. Él es un Dios que tiene un camino trazado y que su camino tiene una salida y llega a un lugar determinado. ¿Y saben qué? Es como cuando uno vuela sobre la ciudad o sobre el país y uno desde arriba puede ver dónde empieza una carretera y dónde termina. Puede ver cómo la carretera va a través de las montañas y llega a un
punto. Y me pareció por eso tan preciosa esta imagen de esta persona que decía que la historia es una autopista de Dios y no un camino aleatorio, sino una autopista. Hay que tener en cuenta que esta autopista comienza en Cristo. San Agustín lo decía, hemos nacido de Dios y no vamos a encontrar paz hasta que esta autopista regrese a Él. Amén. Esta pista tiene principio, autopista tiene principio y tiene un final, y es Él. Amén. Amén. Así que mis hermanos queridos, la historia va a llegar a un lugar que ya ha sido determinado por Dios, que no está a la deriva, como alguno pudiera pensar. Dios designó su objetivo desde antes de la fundación del mundo. Por eso donde dice la palabra que fuimos escogidos, llamados, predestinados, esa palabra que trae a veces tanta confusión. Fuimos predestinados, pero no para unos para morirse y otros para ser elegidos, no. Todos estábamos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y el destino final es que estuviéramos sentados a la mesa de Él. Pero nosotros metimos la pata. Hicimos al revés las cosas. Pero Dios no cambió su propósito. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de Él por medio de Jesucristo. Él ha puesto el camino. Él ha puesto la puerta. Él ha puesto el sacrificio. El Cordero Santo de Dios. Amén. Y por eso, como dice Romanos 8:28, es que todas las cosas intervienen para bien. Todas las cosas intervienen para bien para aquellos que Él ama. Y Él ama a todos, mis hermanos. Él ama a todos. Dice la palabra, y Pablo dice, para los que le aman a Dios, porque al final de cuentas, los que le aman a Dios son aquellos que han recibido su amor. Primero se dejaron amar. No puede haber alguien que ame a Dios por sus propias pistolas. Porque ¿sabe qué? Nosotros no tenemos esa capacidad, precisamente porque no hay recuerdo en nosotros. Es Dios el que tiene que traernos a la memoria quién es Él y quiénes somos nosotros, cómo ha hecho nuestra vida, cómo nos ha construido, de dónde nos sacó y a dónde nos quiere llevar. Y entonces, cuando nosotros recibimos ese amor de Dios en nuestros corazones, como dice Juan, dice, el amor no consiste en que yo haya amado a Dios. No consiste en que nosotros le amemos, consiste en que Él nos amó primero. Amén. Y porque derrama su amor en nuestros corazones, fluye de adentro entonces un amor para Él de nosotros. Es una respuesta al amor que Él mismo ha sembrado en nuestro corazón. Y de ahí que todas las cosas sean para bien de los que amamos a Dios. Me recordaba de Jeremías 11:29, donde la palabra de Dios nos dice que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal. Y de un futuro de esperanza. Anote la cita, Jeremías 29:11. Y dice el Señor en su palabra ahí que Él quiere darnos cosas buenas. Pero a veces nos pasa como esa famosa pececito que sale en Buscando a Nemo, ¿verdad? Uno de los personajes que me hace mucha gracia es Dory. ¿Te acuerdas de Dory, Ángel? Sí. Dory es una pez atolondrada totalmente, atolondrada. Ella, pobrecita, no sabe quién es, se le olvida cada rato con quién se encuentra, no sabe para dónde va. Te lo tienen que estar recordando. Pero hace unos días vi una caricatura, porque la película es una cosa, pero después hacen como secuencias basadas en la película y cuentan la historia de Dory recién nacida. Y sus pobres papás están desesperados, no saben cómo explicarle de dónde es, porque solo se da la vuelta y se le olvida todo. Miren, mis hermanos, aunque parezca chistoso, es una tragedia. Es una tragedia que nosotros no tengamos esa memoria de Dios, que el pecado nos haya dado ese golpe que nos hizo olvidarnos de Él y de quiénes somos nosotros para Él. Y por eso Dios, a través de su palabra escrita, su testimonio, que no solo es una palabra oral, primero fue transmitida oralmente, de padres a hijos y así sucesivamente. Y miren qué Dios tan precioso que traía la memoria para que no se les olvidara. Y luego los llevó a escribirla y a dejar testimonio escrito de lo que Él había hecho. Yo les he dicho en otras oportunidades que cuando uno tiene un poquito de estudio,
viene y empieza uno a darse cuenta que para que nosotros tengamos en nuestras manos una Biblia en español, con traducciones, mis hermanos, hay hoy no sé cuántas traducciones diferentes que la actualizan, que la hacen un lenguaje más práctico para nosotros. Cómo Dios ha mantenido la revelación a través de ella es algo, un milagro. Es un milagro verdaderamente. Y quiero decirles algo y quiero que me acompañen, por favor, a una cita donde les voy a hablar a los papás, a los hijos, tanto a los chiquitos como a los jóvenes. Está en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, Deuteronomio quiere decir segunda ley o segundo registro, porque es cuando Moisés, ya cerca de su muerte, escribe sus memorias. Y Moisés en Deuteronomio 20 está recordando el tiempo cuando llegan al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí recibe de parte de Dios la ley, recibe de parte de Dios las instrucciones de cómo hacer ese tabernáculo donde Dios quería morar en medio de su pueblo. Es ahí en Deuteronomio donde Dios también le dice a Moisés las fiestas que tienen que celebrar perpetuamente, le dice su pueblo, para traer a la memoria lo que Dios ha hecho por ellos. También ahí les da el sacerdocio, las vestiduras del sacerdote. Todo tenía un objeto, y era que el hombre tuviera algo que le sirviera como de referencia para saber quién es, el valor que tiene, de dónde salió y hacia dónde va. Y el pueblo de Israel es para nosotros un ejemplo, dice en Romanos. Todo lo que le aconteció a Israel en el pasado es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Pero específicamente en el versículo 20 del capítulo 6, Dios le está hablando a los padres de familia, a los de ese tiempo, pero también a ti que estás hoy aquí escuchándome. Y Dios te está diciendo, cuando tu hijo te preguntare mañana, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor, tu Dios, te ha mandado? O sea, cuando tu hijo chiquito te pregunte, ¿y esto qué es? No entiendo. Explícame de qué se tratan estos mandamientos que Dios te dio. ¿Por qué Dios te dio esta ley? Dice en el siguiente versículo, la respuesta. Entonces tú, padre de familia, mamá, le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. En el 22 dice, el Señor hizo señales y milagros grandes y terribles sobre Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Por favor, subraye eso. Delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amén. Ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice que toda esa generación que salió no entró, sino que entraron, o sea, la generación de los 20 para arriba no entraron. Entraron los menores, excepto 2, que fueron Josué y Caleb. Y no entraron porque a pesar de que vieron con sus propios ojos y que sabían muy bien lo que Dios había hecho, en ese camino fueron desmemoriados, volvieron atrás, se olvidaron de Dios, lo trataron con desprecio. Fue tremenda esa actitud. Pero vino y Josué y Caleb entraron porque guardaron los testimonios de Dios. Y miren qué tremendo para nosotros esto, porque esto es un ejemplo. Muchos de que están aquí escuchándome esta mañana, fuimos sacados de Egipto, del mundo. Un día Jesucristo se presentó ante nuestras vidas, nos mostró su rostro, nos habló al corazón y nos dijo, cree en mí, porque en mí está la salvación. Y fuimos trasladados de ese poder de las tinieblas, del faraón que gobernaba nuestras vidas, y nos sacó con mano fuerte y poderosa y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha vencido, el que es vencedor por siempre. Amén. Fuimos trasladados y yo tengo
un testimonio que dar, porque mis ojos vieron lo que Dios hizo por mí. Yo estaba muerta, era una esclava del pecado. Y tengo ese testimonio y tengo que dárselo a mis hijos y tengo que dárselo a mis nietos y tengo que contarles, no lo que yo hice, lo que Dios hizo por mí, cómo Dios me amó, cómo Dios me liberó, esa batalla encarnecida que hubo entre Dios y el enemigo de nuestras almas para sacarnos de donde estaba. Ayer cuando veíamos y dábamos ese retiro de salvación, yo vi a un hermano que se le salían las lágrimas. Y estaba viéndolo, porque él estaba recordando seguramente lo que Dios hizo por él hace 30 años, como lo hizo por mí, como lo ha hecho por ti. Y eso que hizo, estábamos testificando hasta desconocidos, que algunos tal vez conocemos, pero que no son nuestros hijos precisamente. Pero a nuestros hijos tenemos que testificárselos en la casa. Hace un par de días, y tal vez por eso fue que Dios usa todo, ¿verdad? Me puse a registrar y a ordenar cosas que tengo en la casa. Y entre ellas empecé a encontrar todas las fotos que tengo de la niñez de nuestros hijos. Y entonces encontré un álbum de Juan José y lo agarré y dije, se lo tengo que entregar a él. Y ayer que estuvieron conmigo se reían, mamá, qué divertido ese álbum y qué bonitos recuerdos. Ahí estaba hasta algo que tu papá me escribió, me dijo Juan José, estaba en las páginas de una actividad que tuvimos. Mi papá que murió cuando Juan José tenía 1 año. Entonces, mi papá dejó una huella escrita, una palabra escrita para él y él no la sabía. La sabía ahora que le di el álbum, lo vio y me dijo, mamá, eso estaba ahí. Y la que me lo dijo fue Marcela, que lo vio y que dice que enterneció su corazón. Así estoy y debo de darles a cada uno de mis hijos lo que es su historia. Es su historia humana, porque hay una historia humana, de dónde venimos, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Y en una prédica pasada yo les dije, hay cosas que yo preferiría no saber de mis ancestros, y me imagino que tú también, pero las sabes. Y hay veces que necesitamos también decírselo a nuestros hijos, esa historia, porque como dice la palabra, necesitamos romper con esas cadenas y esas iniquidades del pasado y poner un hasta aquí por medio de la sangre de Cristo. Y yo me paro y digo hoy, la sangre de Cristo está entre mi pasado humano y mi futuro con Dios. Esa sangre de Cristo marcó mi vida y marcó la tuya. No te quedes callado. Cuéntale a tus hijos tu testimonio, no solo lo que hizo Cristo. Para dar un buen testimonio hay que contar también cómo estábamos nosotros, para que nuestros hijos, que hoy gozan de una cosa diferente a lo que nosotros vivimos, tengan ese testimonio de dónde fuimos sacados y ellos sepan que Dios nos sacó con mano fuerte y poderosa y honren a ese Dios, le rindan reverencia, dobleguen su cabeza ante Él y se dejen amar también por Él. El mismo Jesús, antes de irse al cielo, cuando ya había sido resucitado, llegó con sus discípulos que estaban reunidos y les reprochó su incredulidad. El corazón del hombre tiende a olvidar y el olvido trae incredulidad. Y esos temerosos hombres que estaban ahí cuando vieron a Jesús no podían creer lo que Él ya les había anunciado que iba a hacer. Y Jesús se los reprocha, pero les dice en ese momento, me ha sido dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ya recuperé lo que es mío y llevo mi sangre al cielo. Estoy diciéndoles, no le estoy agregando la palabra, sino que estoy poniendo en contexto de toda la escritura lo que Jesús estaba diciendo. Jesús recuperó lo que se había perdido. A eso es lo que vino a esta tierra, a recuperarlo. Y bajó hasta el infierno a quitarle al diablo esa autoridad que tenía, que fue delegada por nosotros los hombres en las manos del diablo. Jesús fue y se la quitó, porque no podía retenerlo, porque en él no había pecado. Amén. Y salió de ahí, el Padre mismo lo saca. Y entonces Cristo dice, me ha sido dada toda autoridad, no solo aquí en la tierra, en el cielo.
la tierra y debajo de la tierra. Así que ahora vayan y den testimonio de mí. Cuéntenle a la gente la buena noticia de la salvación. Marcos 16, 14 y 15, usted puede leer esas escrituras. Y voy corriendo, porque la tragedia del olvido para el hombre desmemoriado es terrible. ¿Saben por qué? Porque nos acordamos de lo que no debemos acordarnos y nos olvidamos de lo que debemos recordar. Olvidamos nuestro origen, como ya se los dije, nuestra identidad, nuestro valor no lo sabemos, no solo lo olvidamos, no lo sabemos, alguien tiene que recordarlo. Nos olvidamos que Dios nos conoce, pero a Él no se le ha olvidado absolutamente nada y ha dejado un buen registro para que nosotros podamos conocer la verdad de nuestro pasado y saber los planes de Dios para nuestro futuro. Y una cosa de aquí que es muy importante es que la persona desmemoriada, la persona que no tiene recuerdos de quién es y no sabe de dónde viene, tiene un corazón endurecido. Y saben, el corazón endurecido tiene amargura. El corazón endurecido está lleno de cosas que tienen que sacarse de ahí para que pueda tener verdaderamente vida. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Jesucristo es el que rompe la piedra de la dureza de nuestro corazón por medio de la sangre de Él. Él entra en nuestro corazón y va penetrando. Y conforme va penetrando la luz de Dios adentro del corazón, va haciéndonos ver lo que hay ahí. Y en nosotros decimos, yo no quiero esto. ¡Pum! Para afuera. Yo tampoco quiero esto, Señor, y ¡pum! Para afuera. Eso es la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestra vida del pecado. Y cuando el Espíritu Santo trae convicción, eso quiere decir que podemos ver lo que hay, que nos da repulsión ver eso que hay en nosotros y le decimos, Señor, perdón. Trae un arrepentimiento verdadero y entonces confesamos eso delante del Rey de la Gloria, que es el sanador, que es el redentor, que es quien nos justifica. Y Él con su poder dice, sí, fuera esto de aquí, ya no lo tienes por qué tener ahí. Y ¿sabes qué precioso? Él echa al fondo del mar el pecado confesado. Él se olvida de eso. Igual te tienes que olvidar tú del pecado confesado. El pecado confesado, cuando ha sido con verdadero arrepentimiento, Dios no te lo trae a estarte haciendo así, como que, qué feo. ¿Sabes quién te lo trae? Recuerdo cuando tú verdaderamente has confesado y te has arrepentido, el diablo, el acusador, el que quiere hacerte sentir culpable. Pero Dios dice su palabra. Él toma los pecados y los lanza a sus espaldas, los tira al fondo del mar. El pecado, por supuesto, como dice Ángel, el confesado, pero no solo confesado, porque hay quien dice, ay, sí, yo robé. No, mi hermano, cuando hay una convicción del Espíritu Santo, usted llora, usted rechaza, usted no quiere volver a tocar nada que no sea suyo. Igual es el que ha tomado y que ha sido un alcohólico. Cuando Dios trae convicción de ese pecado al corazón o al adúltero o al mentiroso o qué sé yo, el pecado que sea, te viene un dolor de haber ofendido a Dios. Te trae una angustia, te trae una cosa, tú no quieres eso más en tu vida, lo rechazas, lo pones a los pies de Cristo y Él hace que eso verdaderamente deje de dominar tu vida. Es el Señor Todopoderoso, por medio de Cristo, que nos va limpiando el corazón. Pero cuando no hay arrepentimiento, sino que solo es del diente para el labio, como dice el dicho, entonces caemos repetitivamente. Y una persona que cae repetitivamente en un pecado, déjame decirte, el Espíritu Santo te trae convicción, pero tú eliges si verdaderamente te arrepientes y lo dejas a los pies de Cristo. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo limpia y va quitando el poder de tu carne y el poder que tiene Satanás de ponerte la tentación, pero sobre todo que tiene tu carne de enredarse en esa mugre que hay adentro. Así que te invito a que tú puedas llevar esa carga que tienes a los pies de Cristo y cuando Él la toma, la lanza al fondo del mar. Olvida ese pecado. El mismo Señor en Isaías 43 nos lo dice, en 43:18, todo ese texto de Isaías es precioso,
porque habla de cómo Dios nos ama y nos trata. Borra de la memoria también a Amalek. Este texto sí te quiero invitar a que lo busques y que lo subrayes, porque debemos olvidar estas cosas. Y dice en el versículo 19 de Miqueas: cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, perdónenme, creo que no está correcta la cita, se las voy a buscar y se las mando por el chat, porque solo tengo el versículo, pero creo que no es la que está ahí, la buscaré, pero sí sé que es un versículo, el versículo 19, y dice así: cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, o sea, del diablo, de aquellos del pecado que nos asediaba antes, cuando el Dios te dé descanso, ya no veas, dice, en la tierra que el Señor te da por heredad, cuando tú estés en paz, contento, ya no tengas recuerdos de tu pasado, entonces dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, esta fue una instrucción de Dios para el pueblo de Israel, pero tiene que ver con nosotros. Porque cuando nosotros entramos y hemos sido trasladados con el Señor al reino de su amor, tenemos que hacerle la guerra a Amalek. Esa Amalek es la carne y la debemos, dice, borrar de la memoria. No debe de quedar en nosotros rastro de ella. Y al final de este versículo, está en Deuteronomio, recuerdo, dice al final: no lo olvides de que tienes que batallar contra tu carne todos los días y hacer borrón y cuenta nueva de ella. ¿Sí, Ángel? Hay algo que creo que es importante. Ese viejo hombre no se va a morir porque nosotros lo agarremos y lo enterremos, sino porque ese hombre viejo, lleno de malicia, de iniquidad, de rebelión, en el momento en que Dios nos lo trae a nuestra memoria, al presente, es el momento de decir: así es, ese hombre viejo es un delincuente, es un ladrón, es un asesino, es un morboso. En el momento en que nosotros confesamos lo que es nuestra vieja naturaleza, viene el proceso de liberación. Ahora, Dios no lo hace todo de una vez, sino que poquito a poquito, esa memoria que es inmediata, un poquito tardía y posteriormente lejana, Dios la va trayendo y nos va sanando de todo un pasado en el cual la vieja naturaleza te quiere hacer nuevamente prisionero, pero en Cristo Jesús, cuando nos lo trae a nuestro presente, es cuando comenzamos a desarmar, a desarticular esa vieja naturaleza para que el hombre interior crezca. Amén. Y sea obediente a las cosas de Dios. Gloria a Dios, gracias. La cita, por favor, ya la tengo, es Deuteronomio 25, 19. Deuteronomio 25, 19. Allí está esta cita. Ahora bien, ya les acabo de decir lo que debemos de olvidar. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos olvido de esas cosas, lo que se llena nuestro corazón es de amargura. Una de las cosas tan importantes para poder sanar la memoria es precisamente traer a la memoria y confesar. Amén. Confesar, pero junto con el confesar se unen dos cosas: pedir perdón. La sanidad de la memoria tiene que ver con pedir perdón a Dios de las ofensas a Él cometidas. Pedir perdón a mi prójimo más cercano de las ofensas a Él dadas, porque en mi antes de Cristo, ofendí tremendamente a mi esposo, ofendí a mis hijos, ofendí a mis padres, a mis hermanos. Y miren, es necesario confesarle a Dios, pero también es necesario ir con el hermano ofendido y pedir perdón de las cosas específicas para que el otro pueda también tener sanidad en su corazón. Cuando yo pido perdón a Dios, mi corazón es limpiado. Pero saben que cuando yo extiendo perdón de lo que fue hecho a mí, viene sanidad en la amargura, es quitada eso. Y entonces mi memoria, aunque recuerda, y ahí es importantísimo esto, porque Dios no me hace desmemoriado, sino cada vez me hace más recordarme de las cosas, me empieza a dar entendimiento y comprensión y me empieza a ser misericordioso y compasivo con otros. Por eso es muy importante el pedir perdón, pero también el extender perdón.
Allí está la sanidad de la memoria. Cuando tú atesoras como gran cosa los recuerdos de todo lo que tú hicieron y no has extendido perdón, tu corazón está lleno de amargura y no puedes progresar. A mí el Señor me habló de esto en el Salmo 45, versículos 10 al 11. Y en ese salmo dice, me dijo a mí personalmente el Señor, que tenía que dejar atrás a mi familia y olvidarme de eso, y que tenía que poner mi mirada en el Rey, porque Él quería disfrutar de mi hermosura. Perdonen, estoy haciendo mía la palabra, no que sea muy bonita, muy preciosa, no. Es el Rey que me mira a mí así, me mira hermosa, me mira preciosa. Él dice que soy la niña de sus ojos, pero que para poder Él disfrutar de mí, yo tengo que estar limpia, el recuerdo tiene que ser quitado lo malo, porque si no, yo no permito que el amor de Dios penetre y que me hermosee plenamente. Así que mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, el olvidarte del pasado no es que ya no quieres ver a los demás, no, es que los recuerdas y empiezas a tener comprensión porque ellos también fueron golpeados, ellos también fueron lastimados, ellos no tenían con qué nutrirte, con qué bendecirte, muchos de ellos, algunas cosas las hicieron sin siquiera darse cuenta y uno ha estado lastimándose, el enemigo ha usado eso para que tú no puedas ser libre. Así que quítate esa carga, tírala a los pies de Cristo, extiende perdón y mira, vendrá sanidad y alegría y gozo a tu corazón. Dos palabritas que creo es bueno decir. Todos en cierto momento hemos sido víctimas o victimarios. Así es. Pero a los pies de Cristo Dios nos quita las dos palabras, porque aprendemos a pedir perdón y a extender perdón y nuestra memoria es sanada para tener un presente glorioso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Así es. Ahora bien, quiero solamente hacer unas referencias a lo que sí debes recordar, porque estas cosas que debes recordar te van a hacer mantenerte firme en la roca. Debemos recordarnos de las maravillas y maravillosas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Él quiere que nos recordemos de su pacto, quiere que hagamos memoria de su santidad, quiere que hagamos memoria de su nombre, quiere que hagamos memoria de su justicia. Mira todas las cosas maravillosas que te estoy diciendo, poniendo nuestra mirada en Él. Olvidando ciertamente lo que tenemos atrás, pero enfocándonos en el Señor Jesucristo y su obra maravillosa. Quiere que nosotros hagamos memoria de su inmensa bondad. Mira, cada mañana es buena para recordar cuán bueno y a grande, y su amor es perfecto. Amén. Él quiere que hagamos memoria de su misericordia, porque nosotros éramos miserables, y Él tuvo misericordia. Y Él quiere que tengamos memoria también de las palabras que nos han sido dichas por los apóstoles. Por eso el Nuevo Testamento es tan importante, porque trae a nosotras la memoria y sobre todo la memoria de quién es Jesucristo y cuál es la obra hecha por Él. Amén. Y termino con una cita clave que fue la que me dio el Señor para este día y es 1 Corintios 11. Palabra de un apóstol del Señor Jesucristo. La misma también la vas a encontrar en Lucas 22, 7 a 19, y es el momento en que Él instituyó la cena de pacto. Mi hermano, esa palabra es esencial. No solo fue una cena santa, cenas santas fueron todas donde se sentó Jesucristo, porque cuando Él estaba sentado, el Santo de los Santos estaba, por lo tanto, todas las cenas de Jesús durante su vida fueron santas. Pero la cena de pacto que Él instituyó, la última cena con sus apóstoles, con sus discípulos, esa es clave para nosotros, porque ahí hubo un cambio tremendo, una marca de cincel, una marca que dejó marcada la misma sangre de Jesucristo en la historia. Y quiero que vayamos al versículo 24, 1 Corintios 11, 24. Y es Pablo que está diciendo que Jesús le dio una instrucción, que le dijo que tenía que celebrar la cena de pacto. Y dice que habiendo tomado Jesús el pan, le dio gracias, lo partió y dijo: tomad y comed
esto es mi cuerpo, que por vosotros, sí, por ti que estás escuchándome ahí sentado, por ti chiquito que me estás viendo, que tienes 5, 6, 7 años, por ti fue partido el cuerpo de Cristo, por ti joven o jovencita, por ti anciano que estás viendo, fue partido el cuerpo de Cristo, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hubo un cambio de pacto, el pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y esa memoria de Él, mis hermanos, es esencial para nosotros. Nosotros aquí en Josué siempre hemos hecho la cena de pacto en la intimidad, en coinonías, en grupos pequeños, y sobre todo hemos exhortado a que lo hagan las familias, donde el papá de la familia, como cabeza de la casa, dirige ese momento, donde toman la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esta, y Él mismo dice que la palabra de Dios es un pan de vida, y esta palabra de Dios es partida, es repartida, es meditada, es masticada, y luego que lo comemos, tenemos la sangre de Jesucristo, que nunca nos debemos olvidar cuál es la razón por la que Cristo tuvo que ir a la cruz. Él dijo: es necesario que yo vaya a la cruz, es necesaria que mi sangre sea derramada. ¿Por qué era necesaria? Porque sin esa muerte de Jesús, la muerte del inocente, no podía haber redención, no había poder de pecado, no había justificación, no había nada, mis hermanos, si Cristo no da su vida, porque a Él nadie se la quitó. Él nos la dio, Él la dio para que todos podamos tener vida. Y cada vez que partimos el pan de la palabra, cada vez que tenemos una cena de pacto, de conmemoración, de hacer memoria de lo que Cristo vino, esto nos debe llevar a valorar el sacrificio de Cristo de una manera maravillosa, poderosa, y no que no se nos olvide, y pasarlo generacionalmente para que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de las bendiciones del Señor, sí, pero sobre todo para que teman su nombre siempre. Mis hermanos, yo sé que me he pasado, no me he pasado, todavía tengo un minuto y lo voy a aprovechar, mi hermano, porque no quiero dejar tampoco esta cita preciosa que el Señor me dio para ustedes. Acompáñenme a Malaquías 3, del 16 al 18. Y los quiero poner en contexto en esta palabra. El libro de Malaquías cierra el Antiguo Testamento y es un Dios Padre todopoderoso que le habla a su pueblo. Un padre que está con el corazón dolido, porque le habla a su pueblo y sus hijos le preguntan: ¿y en qué te hemos ofendido? ¿Y qué hemos hecho que a ti te ha desagradado? Y lea usted todo el texto de Malaquías, son 4 capítulos, pero es terrible porque Dios es el que está hablando. Y Dios les está diciendo: ustedes me han deshonrado, ustedes se han olvidado de mí, ustedes tales y tales cosas, mis hermanos. Y dice que la gente decía: ¿y qué hemos hecho pues? ¿En qué hemos hecho nosotros eso? Cuidado, mi hermano, no hagas eso, ten cuidado. Pero en este último, en estos versículos que me dio el Señor, el Señor les está hablando a su pueblo. Quiero ir a Malaquías. 16. Malaquías 16. Dice, versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué mal hemos dicho? Y Dios responde: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿De qué nos sirve? ¿Qué ganamos con eso? Versículo 15. Decimos pues ahora:
Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. Los malos les va bien. Pero mira el versículo 16, yo lo subrayé con rojo porque no quiero que se me olvide nunca lo que leí ahí. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Los que temían al Señor. Y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Mi hermano, teme al Señor, piensa en su nombre, porque cuando tú temes al Señor y piensas en su nombre, tu corazón se enternece, tu corazón entra en aflicción por lo que has hecho y por lo que está haciendo el mundo contra él. Y entonces dice el Señor, y serán mi especial tesoro. Así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos. En el día en que yo actúe, está hablando del futuro, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mis hermanos, que nuestro corazón tenga temblor y temor delante del Señor. Que nuestro corazón nunca se olvide de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Que demos testimonio de su nombre, como hicieron estos hombres que temían al Señor. Cuando oyeron las palabras del Señor, se volvieron unos con otros para recordarles. No, mis amigos, nosotros a nuestros hijos, no hijos nuestros, por favor, temamos a Dios, volvámonos a Él, clamemos su perdón y su misericordia, pidámosle perdón por lo que el mundo está haciendo, pongamos ungüento en el corazón de Dios y Él nos promete ser su especial tesoro, perdonar nuestros pecados. Que el Señor los guarde y que el Señor nos bendiga. Cerremos nuestros ojos un momento porque vamos a orar y que el Señor ministre a cada uno de nosotros con su presencia. Padre, gracias. Gracias por lo que esta mañana me has hablado al corazón. Díselo tú, porque no solo le hablaste a mi mente, le hablaste a mi corazón. Y vengo ante ti, Señor, para decirte gracias. Vengo ante ti para recordarme de tu grande bondad, de tu misericordia, de tu poder salvador, de la obra de Jesucristo en esa cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, por tu vida, por tu muerte en esa cruz, Señor, donde pagaste el precio de mi vida, Señor. Donde, Señor, diste todo para pagar el precio con tu sangre. Gracias, Jesús, porque me has trasladado, me has redimido, me has levantado, como dijo el Señor.